Enlace, nos indican que ya está la Comisión también de Educación sesionando a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación para poder conocer los temas, materia de agenda que tiene este grupo parlamentario que sesiona el día de hoy. 5:55, les recordamos que a las 7 de la noche usted tendrá toda la cobertura informativa en Congreso Noticias, edición central. Ahora sí, sesión de la Comisión de Educación. Entiendo, señor director, que es descentralizada, ¿verdad? Tenemos la comunicación justamente y ahí está el presidente Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, encabezando justamente la reunión. Nos vamos de inmediato a la sesión virtual. Tenemos que desde el año 2016 se han quedado con 62.19. A la fecha está congelada su RIN, mientras que en la educación básica regular va cada año aumentando. Entonces, esa es la incomodidad y donde nuestros docentes de educación superior, técnica, pedagógica, se sienten relegados porque a ellos se los ha dejado de lado. Entonces, podemos ver que su remuneración actual de los docentes de básicas con las mismas horas de jornada laboral son 3.200.40, mientras que los docentes de educación superior, pedagógica, tecnológica, con las mismas horas son 2.487.84. Entonces, eso es la deficiencia que hay en esa ley, donde los han dejado de lado a estos docentes que nos imparten sus conocimientos en la educación superior técnica pedagógica. La presente iniciativa no vulnera norma alguna, puesto que tiene por finalidad modificar la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, promoviendo fundamentalmente la igualdad de derechos entre docentes de diversos niveles. En ese sentido, la propuesta legislativa se incorporará al ordenamiento jurídico como modificatoria de la ley. El análisis costo-beneficio en el ordenamiento jurídico peruano. Realizar el análisis costo-beneficio implica un método para conocer en términos cuantitativos el impacto y el efecto que tiene un proyecto de ley sobre diversas variables que afectan a la sociedad, así como lo dispone la Ley 26889, Ley de Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y específicamente el artículo 3 del Reglamento de la Referida Ley, aprobada mediante Decreto Supremo 008-2006-JUS. La referida norma establece que el análisis costo-beneficio es obligatorio en caso de normas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas, leyes de reformas del Estado o leyes que incidan en aspectos económicos, financieros, productivos, tributarios y en leyes que regulan la política social o ambiental. Sin perjuicio de lo antes mencionado, indicamos que la presente iniciativa legislativa no representa iniciativa de gasto, toda vez que se financia con el presupuesto asignado al Ministerio de Educación. Yo les agradezco, señor presidente y señores congresistas, que este proyecto de ley lo hagamos por nuestros maestros. Y pido que todos los apoyemos, porque lo que es algo justo, porque ellos pueden ser discriminados con nuestros profesores de la carrera básica, ¿no? Por eso solicito a ustedes de que cuando se proyecte el dictamen sea positivo. Muchas gracias. Muchas gracias a la congresista Silvia Montesa Pacho. Esperamos seguir recibiendo aportes tanto de manera pública como de los congresistas. A continuación vamos a tener la sustentación del congresista Jaed Darwin Espinosa Vargas sobre el proyecto de ley 137-2021-CR que propone
La ley establece plazo de emergencia para prevenir actos irregulares en universidades asociativas no licenciadas. Congresista Jaed Darwin Espinosa Vargas, por favor, tiene el tiempo de 5 minutos para exponer su proyecto de ley. ¿Está o no está? Hola, buenas tardes. Proyecte su PPT, por favor, congresista. Se le alcanzó el presidente al secretario técnico, Víctor, para que pueda proyectarlo. Sí, lo quiero proyectar, congresista, pero lamentablemente la red es débil y no llega a presentar, se cuelga. Está en el chat de los asesores. Dame un segundo, por favor, para PowerPoint, yo. si es que los que quieren seguir en este chat del Teams también. Dame un segundo, por favor, estoy buscando el archivo para poderlo compartir. Hace nada. Te le mandaba tu WhatsApp. Congresista Espinosa, Tiene pudiera iniciar su exposición, por favor. Presidente, ¿me escucha? Y se le escucha, congresista. Congresista Espinosa, ¿puede usted empezar con su exposición, por favor? Presidente, tengo problemas para poder compartir el archivo. ¿Podría, por favor, cambiarme de orden de exposición? ¿Podría continuar la persona que está programada siguiente a mí para poder preparar todo? Porque no puedo compartir. Usted es el último expositor. Entonces, por favor, permítame 2 minutos, por favor. Para eso le alcanzó temprano al secretario técnico. Sí, señor. Esperamos. No, él quiere su power. Muchas gracias. No sé si ya superó el problema, congresista Espinosa, porque después van a venir ya otra estación que es de dictámenes. Sí, presidente, 2 minutos, por favor. Ahorita estoy tratando de... Ya, esperamos 2 minutos. Sí, por favor.
No se escucha. Ahí está abajo. Un momento, por favor, el congresista está intentando conectar, por favor, debido a la señal. Está un poco mala la cobertura. Adelante, señor congresista Darwin Espinosa, por favor, haga su exposición. Ya. Estoy solicitando ingresar porque se me había colgado de mi laptop. Por favor, acéptenme. Ya está, ¿no, Víctor? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya está, pero no, Víctor. Hola, buenas tardes. Presidente, ¿me escucha para poder iniciar? Se le escucha, señor. Ok. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer el proyecto de ley 177 o 137 de 2021 Congreso de la República, proyecto de ley que establece el plazo de emergencia y medidas para prevenir actos irregulares en las universidades asociativas no licenciadas. El objetivo de la ley tiene, digamos, es el de establecer un plazo de emergencia de 2 años para las universidades privadas asociativas no licenciadas, de igual forma como ha sido otorgado en beneficio de las universidades públicas no licenciadas, para que puedan superar las deficiencias identificadas en el informe técnico de licenciamiento elaborado por la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, consagrando la igualdad de oportunidades entre sus estudiantes y a la vez adoptar medidas para prevenir actos irregularidades en el gobierno de las universidades. La finalidad de la presente ley es la de establecer para las universidades privadas asociativas no licenciadas el mismo plazo de 2 años que se ha otorgado a las universidades públicas con licencia denegada para que, alcanzadas las condiciones básicas de calidad, soliciten su licencia institucional, así como evitar actos de irregularidad. La presente ley es de aplicación a las universidades privadas asociativas sin fines de lucro con resolución de licenciamiento denegada. El plazo de emergencia. Dispóngase por única vez para las universidades privadas asociativas una resolución de licenciamiento denegada, un plazo de emergencia convirtiéndose en el plazo del cese de actividades en un plazo de emergencia de 2 años con la finalidad de realizar las acciones necesarias para alcanzar las condiciones básicas de calidad. Los principios aplicables en el procedimiento. La SUNEDU llevará a cabo este proceso de licenciamiento respetando los principios del debido proceso, que se realizará en el reglamento de licenciamiento vigente al momento de la presentación inicial de la solicitud de licenciamiento. La SUNEDU no podrá identificar nuevas deficiencias a las ya establecidas en el informe técnico de licenciamiento que motivó la denegatoria. En todo lo pertinente será la aplicación lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo, Ley General 27444.
En la artículo 6, Comisión Técnica. A la entrada en vigencia de la presente ley, constitúyase dentro del plazo de 30 días calendarios una comisión técnica integrada por expertos a fin de que asesoren al Consejo Universitario para alcanzar dentro del plazo de la emergencia las condiciones básicas de calidad y se solicite el licenciamiento institucional. Esta comisión de expertos se nombrará con resolución del Consejo Universitario, la misma que contendrá la designación de su presidente y su secretario, con conocimiento de la SUNEDU, la que verificará la información remitida. Los integrantes de dicha comisión deberán ser expertos nacionales o extranjeros, con no menos de 5 años de experiencia acreditada en áreas de calidad, acreditación, licenciamiento, planificación o planeamiento estratégico. La comisión técnica estará constituida por 4 expertos designados por el Consejo Universitario. También estará integrado por un 5º experto representante del Ministerio de Educación, para lo cual el Consejo Universitario solicitará al Ministerio su designación. Plan de emergencia. Una vez constituida la comisión técnica, elaborará dentro de los plazos de 30 días calendario el plan de emergencia y su cronograma, el que se elaborará tomando en cuenta las deficiencias contenidas en el informe técnico final del licenciamiento que originó la resolución de la denegatoria de la licencia institucional. El plan de emergencia aprobado será de obligatorio cumplimiento para el Consejo Universitario, calendarizándose los presupuestos necesarios bajo responsabilidad. Supervisión e informes. La comisión técnica desarrollará la ejecución del plan de emergencia, calendarizándose con conocimiento del Consejo Universitario, presentando un informe mensual, debiendo ser aprobado por dicho órgano, emitiendo resolución debidamente motivada que indique el alcance de las metas calendarizadas. Las resoluciones y el informe final correspondiente serán elevados a SUNEDU. Solicitud para el licenciamiento. Una vez concluido el plan de emergencia y alcanzadas las metas, se aprobará por acuerdo del Consejo Universitario el informe final de la comisión técnica, debiendo ser presentado con oficio de rectorado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, con la solicitud de evaluación para licenciamiento. La solicitud presentada deberá ser acompañada por el expediente técnico que deberá contener, entre otros, la resolución de nombramiento de la comisión técnica, el plan de emergencia debidamente aprobado mediante resolución, los informes mensuales y el informe final de la comisión técnica con su resolución aprobatoria. Medidas para prevenir actos irregulares. Las autoridades como el rector y vicerrectores no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, conforme lo establece la ley universitaria. Tampoco podrán percibir por cualquier concepto remunerativo montos superiores a los que perciben sus homólogos en las universidades públicas. A la entrada en vigencia de la presente ley, cesan en funciones como autoridades el rector y los vicerrectores que se encuentren en ejercicio del cargo, como resultado de su gestión obtuvieran la denegatoria de la licencia institucional, encargándose el rectorado al profesor principal más antiguo de la universidad con el grado de doctor y los vicerrectorados a los docentes más antiguos con el mismo grado, en estricto orden de prelación, conforme a la comunicación de la oficina de personal o la que haga sus veces, quienes asumirán la encargatura por el término del plazo de emergencia, convocando a elecciones para los órganos del gobierno 90 días hábiles antes de la conclusión de su encargatura. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, supervisará los procesos electorales. Los miembros del Consejo Universitario de identificar irregularidades económicas con consecuencia penal lo deberán denunciar ante el Ministerio Público bajo responsabilidad. Fundamento de la propuesta. Quiero empezar señalando que el proyecto de ley que he presentado es necesidad pública, en la medida que recoge el sentir y la deserción por la que atraviesan más de 100.000 estudiantes de universidades asociativas de diversos departamentos del país,
quienes han visto perjudicados y abandonados por el Estado peruano a raíz de la denegatoria de la licencia de las universidades donde venían estudiando. A continuación paso a indicar los puntos de nuestra propuesta. Las universidades sin finalidad lucrativa. Señor presidente, colegas congresistas, hay que tener en cuenta que las universidades privadas asociativas creadas por ley no tienen propietario, no distribuyen utilidades, deben reinvertir sus excedentes en los servicios educativos que brindan. Muchas de ellas fueron creadas por ley del Congreso, ante el clamor de los pueblos y organizadas como asociaciones sin fines de lucro, con persona jurídica o con personería jurídica propia, conforme a la ley universitaria entonces vigente y su ley de creación. En el interior del país, estas universidades respondieron al clamor de los pueblos por tener acceso a la educación superior de calidad y crecieron gracias al pago de pensiones módicas, con intereses sociales, provenientes de padres de familias de sectores populares o del esfuerzo de los propios alumnos quienes durante vacaciones trabajaban para autofinanciar sus estudios. Con mucha razón, el artículo 76 de la ley 23733, anterior ley universitaria vigente al momento de su creación, consagró por igual para universidades públicas y privadas sin fines de lucro el capítulo sobre régimen económico. La comunidad nacional sostiene económicamente a las universidades. Ellas responden a ese esfuerzo con la calidad de sus servicios. Con lo que se llega a la conclusión que la naturaleza de las universidades privadas asociativas sin fines de lucro es similar a las universidades públicas. Solo con el decreto legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, se dio la creación de las universidades con fines de lucro, las que tienen propietario o inversionistas, pudiendo organizarse como asociación civil o bajo cualquier otra modalidad establecida por la Ley General de las Sociedades, como es el caso, por ejemplo, de las universidades que ya conocemos en el medio. El licenciamiento de la ley universitaria, según SUNEDU, en el proceso de licenciamiento, 9 universidades privadas sin fines de lucro no han alcanzado la licencia institucional, incluyendo una población estudiantil de aproximadamente de 100.000 estudiantes, quienes se encuentran en la incertidumbre de poder concluir sus estudios dentro de los años de duración del cronograma de cese de actividades, quienes siguen sus estudios en una universidad no licenciada, sabiendo que cuando concluyan obtendrán un título profesional estigmatizado, discriminado a un mercado profesional y de trasladarse a una filial de otra universidad retrasará sus estudios, consecuencia de una convalidación desfavorable en las universidades receptoras, producto de las diferencias en sus mallas curriculares, contenidos silábicos, y que tienen costos que duplican incluso a sus pensiones anteriores. Quiero hacer ahí denotar o graficar que, por ejemplo, en la provincia del Santa y en el departamento de Ancash, de las 2 universidades asociativas que tenía, las 2 han sido no licenciadas, es decir, a las 2 se le han denegado su licenciamiento. Y hoy las universidades particulares lucrativas han duplicado y hasta triplicado las pensiones, señor presidente, y seguramente esto debe estar dándose a nivel nacional. Además, esto ha agudizado la grave situación de la crisis económica y desempleo en la que nos encontramos, lo que ha incrementado la deserción estudiantil. Debo precisar también que estas universidades, sobre todo la Universidad ULADESH, fue denegada su licenciamiento en plena época de pandemia el año pasado, y aún así ha sido más trabajoso y más difícil aún levantar las observaciones o presentar los recursos necesarios para poder apelar a esa resolución. Esta situación es especialmente grave por los alumnos, ya que el no licenciamiento ha llegado como una tragedia adicional a la pandemia del COVID-19, que nos ha traído pérdidas de padres, hermanos y otros familiares cercanos. La pandemia ha enlutado a la nación, teniendo a la fecha 198.064 fallecidos. Es más grave
aún si tomamos en cuenta que en muchos de esos casos el no licenciamiento se ha hecho en fechas, como ya lo dije, de pandemia. Trato desigual y discriminatorio. El Poder Ejecutivo estableció el Decreto Supremo 016-2019 Minedo, del 19 de octubre del 2019, por el cual convierte el cronograma de cese de actividades de las dos universidades nacionales que no obtuvieron resolución de licenciamiento. Estas son Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, en un periodo de emergencia. Es decir, este decreto supremo da un periodo de emergencia, brindándoles un plazo adicional para que alcance condiciones básicas de calidad, orientadas por una comisión técnica y el Ministerio de Educación, con presupuesto público que financian todos los peruanos. Sin embargo, el Estado ha olvidado en su drama e incertidumbre a los alumnos de las universidades privadas sin fines de lucro, quienes se enfrentan al dilema de la deserción. Con este decreto supremo, además de evidenciarse el olvido de los alumnos de las universidades privadas sin fines de lucro no licenciadas, ha generado legalmente un trato discriminatorio y diferente en beneficio de los alumnos de las universidades públicas no licenciadas, que cuentan con el respaldo de un plazo de emergencia de 2 años para lograr superar las observaciones que no les permitieron el licenciamiento, mientras que por otro lado, para los alumnos de las universidades privadas sin fines de lucro, no se les brinda ninguna esperanza, pese a que ambas públicas y privadas son financiadas por la comunidad nacional y que estas últimas no generan gastos al Estado, cuyos pueblos mantienen la esperanza de una formalización o una formación profesional de calidad en beneficio de la juventud estudiosa de escasos recursos, con pensiones de bajo costo con interés social. Congresista Darwin Espinosa, por favor, tiene usted 2 minutos ya para concluir, porque tenemos varios puntos que tratar. Sí, señor presidente. Bueno, yo quiero manifestarles, el material se les ha hecho a entrega para que pueda ser compartido también con todos los miembros de la comisión. Yo quiero precisar, señor presidente, que necesitamos tener igualdad de condiciones tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas sin fines de lucro. Nosotros ya hemos dado lectura de un decreto supremo en el cual otorga a las universidades nacionales que no pasaron licenciamiento un plazo de emergencia. Exactamente lo mismo estamos o pretendemos hacer a través de este proyecto de ley, que las universidades asociativas tengan también un periodo de emergencia para que puedan terminar el licenciamiento. No estamos pidiendo que salten la valla o que no sean evaluadas, sino que sigan el mismo procedimiento y que establezcan pues estos parámetros en la educación. No existe mayor razón que la del compromiso de velar por los miles de estudiantes que hoy han dejado de estudiar, no solamente porque su universidad ha sido denegada su licenciamiento, sino porque ya el trasladarse a otras universidades también le dificulta. Y para poder poner candados a la corrupción, que ha sido la razón principal por la cual estas universidades no se han licenciado, estamos pidiendo el cese inmediato de los rectores, que estos rectores no puedan ganar más que lo que gana un rector de universidades nacionales y que no exista reelección entre ellas. Así velaremos no solamente por el presente, sino por el futuro de estas universidades y de los alumnos en general. Quiero dejar en claro que no estoy a favor de propietarios de universidades ni de rectores que han lucrado con la educación de nuestros hijos y de nuestros familiares, pero sí creemos en esta oportunidad por los alumnos para que puedan concluir sus estudios y puedan defender y así fortalecer su alma mater. Señor presidente, yo le agradezco mucho la oportunidad de haber expuesto este proyecto, que es muy importante para los jóvenes y para la juventud en general, más aún, como ya lo dije, que en una época de pandemia en el cual ha creado incertidumbre, ha creado luto y bastantes, digamos, limitaciones dentro de las familiares. Antes los señores, la gente podía mantener antes se podía tener dos hijos o 3 hijos en las universidades. Hoy seguramente ya no están estudiando ninguno y hay muchísimos
jóvenes que ya han dejado de estudiar. Así que solamente eso, señor presidente, espero el apoyo de los demás colegas para aprobar este proyecto de ley en la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Darwin Espinosa.